La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo, el pueblo de los santos de Dios en esta tierra de oscuridad y de pecado. Les saludamos en el día santo del Señor, en este día del 24 del 12º mes en el calendario babilónico de 2022. El Señor nos ha hablado una palabra que quisiéramos compartir. En primer lugar, nos ha dado el Salmo 133. Nos ha dado ayer también el Salmo 81, donde dice: toca trompeta en la luna nueva, ya que mañana, después del sábado, es luna nueva. Es decir, nos anunció de antemano que esta luna nueva y toda luna nueva en el tiempo de apostasía, ese tiempo debe ser dedicado a anunciar, a despertar a los que andan erróneamente, a nuestros hermanos. Es un tiempo que hay que usarlo. Si no hay apostasía, entonces es tiempo de alegría, de gozo, en santidad. Pero cuando hay apostasía, hay que usar el tiempo de luna nueva, de luna llena, de sábado y de festividades para proclamar la verdad, para tratar de despertar con nuestras palabras a los adormecidos, tal como el Señor Jesucristo lo hacía. Él usaba su voz, usaba esta herramienta dejada por el Señor para despertar las almas. El Señor nos ha dado para este sábado Daniel 8, Daniel 7 y Daniel 8, y nos ha dado Salmo 133 dos veces. Ayer nos ha dado Salmo 133 y hoy también en alabanza Salmo 133. Sabemos muy bien de qué habla, no vamos a comentar, solamente que el Salmo 133 presenta un pueblo santificado, un pueblo separado del mundo y del pecado, un pueblo sellado por el Señor, un pueblo que ha escogido al Señor y ha escogido en este mundo servir no a los dos amos, porque no se puede servir a los dos amos, sino servir al único amo que es digno, el gran creador. Pero el Señor nos ha advertido que hay otro amo en este mundo que trata de obtener, de conseguir súbditos, hace sus ofertas a los hombres y principalmente a la iglesia, principalmente a los que conocen la verdad, para arrancarlos desde el camino correcto. Y vamos a ver eso analizando algunos versículos de Daniel 8. Hemos dicho que esta palabra nos ha dado el Señor en este sábado, junto con Salmo 133. Vamos a analizar algunos versículos, ya que esto lo hemos grabado. Daniel 7, Daniel 8, ya lo tenemos grabado, pero quisiéramos enfatizar en este sábado en algunos versículos, desde el versículo 23 en adelante hasta el 26
del 23 al 26 del capítulo 8 del libro de Daniel. Ya sabemos que este libro es la revelación o apocalipsis del Antiguo Testamento y que las profecías que aquí se encuentran hay que ponerlas juntamente con el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Son para ese tiempo, son para este tiempo que vivimos estas profecías. No vamos a repetir lo que hemos grabado, vamos a enfatizar en un asunto que, aunque se conoce, aunque se habla de vez en cuando de esto, todos decimos que conocemos este asunto, pero Pablo dijo que aunque yo repita las cosas o repita los temas que él daba a la iglesia, para él a él no le afectaba nada malo, y para la iglesia esto era importante. Es reescuchar y reescuchar y reescuchar, y hasta el fin, hasta la venida del Señor, tenemos que meditar en la verdad y también en las trampas posibles de este mundo. Tenemos que estar apercibidos de toda sabiduría, falsa sabiduría, de toda, ¿cómo decir? Todo obra de engaño, toda obra de engaño del enemigo. Tenemos que estar al tanto con esto y tenemos que conocer la voluntad de Dios en estas obras de engaño, porque el Señor ha advertido acerca de eso. Vamos a leer solo unos versículos y vamos a hablar de un tema en concreto. Dice así la palabra del Señor: y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas o en parábolas o en palabras profundas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará y destruirá fuertes, y al pueblo de los santos, y con sagacidad hará prosperar al engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Aquí se termina esta historia, y junto con el último versículo vamos a leerlo para entender que aquí estamos ya en el fin del mundo. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Estamos en la visión de las 2300 tardes y mañanas, donde hay varios eventos, y nos interesa de manera especial la obra de ese rey entendido, altivo de rostro y entendido en enigmas. Nos interesa la obra de ese engañador del mundo, el hombre del pecado, como lo nombra Pablo, que entendemos que a él se refiere aquí en el versículo 23, porque dice al cabo del imperio de estos, es decir, después de cumplirse todos los imperios, en cualquier aplicación queramos
tomarlo. Si es en la aplicación histórica, después de esos reinos de Medo-Persia y Grecia, vino el Imperio Romano y con él el Papa. ¿Sí? Porque dentro del Imperio Romano fue levantado el Papa. Y si queremos interpretarlo de la manera escatológica, o que se refiere al fin, al tiempo de la venida del Señor, en el segundo cumplimiento de esta profecía, es decir, a los últimos días, al cumplimiento literal en los últimos días, también es un tiempo cuando el Papa está engañando al mundo. Está engañando con engaños que nosotros ni sospechamos, ni vemos, porque todos son a manera oculta. Entonces vamos a tratar de entender un poco cómo Él está engañando aún al pueblo de los santos, dice aquí. Dice, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas. Si vemos ahora a este Papa, que hay como habla de las palabras del Señor Jesús, las parábolas del Señor Jesús, Él las interpreta directo con la Biblia, está engañando al mundo, le está dando una interpretación falsa. Y dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Su poder se fortalece hoy en día, por lo menos, a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un poder. El que los domina, el que los tiene el poder en este mundo. Él ha fortalecido su imagen, su poder, y dice que luego destruirá maravillosamente y prosperará. Vamos a analizar un poco algunas palabras que hay aquí, porque hay una enumeración. Dice, se fortalecerá, destruirá, prosperará y hará, y otra vez destruirá. Destruirá fuertes, que en original aquí significa corromperá, y fuertes, palabra fuertes, significa sin número, se refiere a número y significa sin límite, sin número. Es decir, destruirá innumerables o corromperá innumerables. Notemos que este rey realmente es un rey. El Papa es un rey, tiene un estado, tiene un país. Aunque sea el más pequeño, él es un rey en la tierra. Él es uno de los reyes de la tierra. Él está en Europa, como dice la Biblia, y él destruirá, corromperá todo el mundo. ¿Sí? El hombre del pecado corromperá. ¿Con qué corromperá? Evidentemente corromperá con robarles la verdad, o taparles los ojos, o manchando el carácter de las personas,
tratando de hacer que la gente haga compromisos con sus conciencias, y degradarse. Desde cuando apareció el hombre del pecado en este mundo, el mundo se ha degenerado de punto de vista moral. El mundo moralmente se ha degenerado. Pensemos en la Edad Media Oscura. La obra del hombre del pecado es cultivar el pecado, es sembrar el pecado, es contaminar prácticamente las mentes de los hombres. Y él tratará, dice aquí como el último punto en la enumeración, en el versículo 24, tratará de corromper al pueblo de los santos. El pueblo de los santos, entendemos nosotros que son los que no han manchado su ropa, no han doblado sus rodillas, los que han mantenido o han luchado y no han hecho compromisos con el carácter de Dios, el carácter de Jesús. No han manchado sus caracteres, no han mentido, no han robado y otras cosas. En este mundo es difícil, por lo menos de esa manera trata Satanás de presentarlo delante del mundo. Es difícil vivir sin robar y sin mentir. Nos interesa de manera especial de qué manera este rey altivo de rostro y entendido en enigmas está corrompiendo o destruyendo, porque la palabra puede significar corromper o destruir, a todos o a sinnúmeros de personas en esta tierra, e incluso al pueblo de los santos. ¿De qué manera este poder, este hombre de pecado, puede corromper al pueblo de los santos? En el siguiente versículo dice, y con sagacidad hará prosperar el engaño. Notemos que su herramienta no es el poder militar. Él no mata, sino él engaña. Y con sagacidad, dice el versículo 25, hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón, y su corazón se engrandecerá y con paz destruirá. Notemos, este mundo es engañado con paz, o es engañado con la promesa de paz, y es engañado ahora en su última etapa, en el periodo de paz que ha habido después de las dos guerras mundiales. En este periodo, después de 1950, Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, se levantó con gran odio para engañar hasta los escogidos, hasta los mismos escogidos. Aquí prácticamente nosotros hemos presentado que se presenta la obra de antes de las guerras y la obra después. Nos referimos al engaño de este poder en el tiempo del gran día de expiación, en el tiempo de después de 1844. Después de ese año, este poder ha levantado en la tierra
en un tiempo récord un sinnúmero de organizaciones religiosas cristianas. Este es un método, esta es una parte de su obra para hacer que nadie conozca cuál es la única religión o como decir, organización verdadera en aquel tiempo cuando era pura, nos referimos. Ahora ya no hay organizaciones religiosas puras. Todas han sido corrompidas y la única que era de Dios ha sido corrompida, como dice aquí. Pero en aquel tiempo cuando el Señor levantó una organización espiritual, principalmente espiritual y religiosa, el enemigo la atacó, la corrompió. En primer lugar, levantó otras para una clase de personas para que no puedan llegar a esa que tenía la verdad, y para corromper a los que tenían ya la verdad, los de dentro de esta religión adventista del séptimo día. Él ha usado un arma que el Señor Jesucristo ha rechazado. Ha usado un engaño que el Señor Jesucristo ha rechazado. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su obra, lo primero que tuvo que vencer, antes de comenzar su obra prácticamente, o al mismo comienzo, antes de comenzar a advertir el mundo, el Señor Jesucristo tuvo que hacer tuvo que tomar 3 decisiones. Y eso lo encontramos en las 3 tentaciones de Satanás. El Señor Jesucristo, recordemos que es un tipo. Él representa los 144,000. No hablamos de su obra expiadora, su obra de Cordero de Dios. Hablamos de punto de vista profético. ¿Qué significa Él? ¿A quién significa Él? Y su vida. Porque todo en la profecía, todo en la Biblia es profecía. Todo lo que hay en la Biblia ha sido dejado para ser útil a nosotros, la última generación, dice en el Nuevo Testamento. Todo lo que hay en la Biblia ha sido dejado para nosotros, para aprendizaje, porque se repetirán. Todo tiene un segundo cumplimiento. Todo es un tipo y un antitipo en la Biblia. El Señor Jesucristo, aunque es un antitipo, Él es un tipo también. Él es un cumplimiento y Él es una profecía para una generación. Él es el cumplimiento de David, de la raíz de David. Y es el Mesías, pero también Él es un tipo, es decir, un prototipo, ¿cómo decir? Una profecía, un símbolo, para entender mejor. Tipo significa símbolo y antitipo significa el cumplimiento de ese símbolo. Él es un símbolo de un pueblo victorioso sobre el pecado. Él es el símbolo de los 144,000 que vivirán al final de la historia. Y todos los 3 años y medio, todas sus palabras, sus parábolas, sus obras, son exactamente el camino de los 144,000 en este mundo. Están descrito en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, si a él Satanás le vino con esas 3 tentaciones, ¿acaso a la última generación
Satanás pasará por alto? Evidentemente no. Evidentemente, como Pablo estaba muy preocupado, pero muy preocupado, muy adolorido, muy asustado de lo que vendría detrás de él después de su muerte en la iglesia, después de su muerte, de la obra de Satanás, cómo atacaría él a los que habían recibido la verdad. Esa era su gran preocupación. Y es la misma preocupación del Señor Jesucristo y es la misma preocupación de Elena de White. Elena de White manifestó su gran preocupación acerca de la apostasía Omega y cómo podrá sobrevivir alguien a esa apostasía. Aquí, en estos versículos, donde dice que destruirá fuertes, y luego dice, y al pueblo de los santos. Entendemos que aquí estamos antes de 1950, estamos en la primera fase del adventismo, cuando Satanás ha destruido la organización. Aquí donde dice pueblo de los santos, entendemos que se refiere a la organización oficial establecida por el Señor en esta tierra. Tal como Él ha destruido al judaísmo, digamos, iglesia una vez escogida por el Señor, pero en santidad. Pero luego, debido a la corrupción, el Señor rechazó esa iglesia. De la misma manera, el Señor ha levantado la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización espiritual y religiosa, incluso ha aprobado y ha permitido que legalmente en este mundo existiera y se ha hecho por un tiempo obra, pero Satanás, que infiltra toda religión, infiltra todo peligro de su reino en esta tierra, infiltró a la Iglesia Adventista y sabemos que él lo hizo con esa organización católica que son los jesuitas. Entonces, él ha corrompido al adventismo. Esta fue la primera fase. No esto queremos tratar en este tema, pero solo colocamos un poco los versículos en su cuadro del tiempo. Entonces, él destruyó al pueblo de los santos, trayendo la apostasía alfa y luego la apostasía omega. Él destruyó esa organización y lo hizo no solamente infiltrando, sino también con las tentaciones que a Jesús se les presentaron. La última es la tentación de la prosperidad. Es exactamente la palabra que encontramos aquí. Si todo esto te daré a ti, con todas sus riquezas, todos sus reinos, todo el mundo con sus riquezas, le ha prometido. Es decir, la prosperidad. Y el Señor rechazó. ¿Por qué el Señor no aceptó eso? Porque teniendo tanta riqueza, podemos pensar nosotros, podría haber iluminado el mundo rápidamente. Pero el Señor, sorprendentemente, rechazó las riquezas del mundo. No fue el único que rechazó las riquezas o ese camino de buscar prosperidad. Alguien
que vino antes de él, Juan el Bautista, también rechazó. Juan el Bautista aparece en la Biblia describiéndose su clase de vida que tenía, cómo se vestía, qué comía, dónde vivía, y esto ha sido dejado claramente en los evangelios para comprender nosotros la clase de vida que tiene que tener la última generación. Luego vino el Señor Jesucristo siguiendo en el mismo camino, negándose a tener un negocio en este mundo, viniendo para salvar y para hacer la obra del Señor, donde ya no hay negocio. Él ha tenido antes el negocio de su padre, él ha trabajado, ha sido fiel, pero cuando viene el tiempo de entregarse a Dios como mensajeros, como embajadores, digamos, de su reino, ya no se puede hacer compromiso acerca de este punto con Satanás. No podemos servir a dos amos. Y esto lo decía en el contexto de la prosperidad. No se puede servir a Mamona y a Dios. Y recordemos, amados hermanos, que la raíz de toda la maldad es el amor al dinero. Entonces podemos sospechar y podemos entender que una de las maneras de engañar al pueblo de los santos en el pasado ha sido la prosperidad. Y si nos recordamos en los 9 tomos de los testimonios de Elena de White ha escrito muchísimo acerca de ese punto. Ha reprendido, ha admonestado ásperamente a los falsos adventistas, digamos así, que buscaban solo el dinero, pero que no ayudaban la obra del Señor y tampoco no santificaban sus vidas, porque ese engaño de la prosperidad roba todo. Te roba todo tiempo, te roba toda mente. Dios ha dicho que tenemos que amar con todos nuestros poderes, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo lo que somos. Tenemos que amar a Dios. No podemos usar nuestros poderes mentales de tener y prosperar un negocio en este mundo y servir a la vez al Señor. El Señor Jesucristo esto lo sabía claramente, por eso rechazó la invitación de Satanás. Juan el Bautista, siendo también un tipo de la última generación, él también rechazó eso. Los 11 discípulos habían dejado todo, así dijeron ellos al Señor. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Podemos comprender de estos 3 testigos que la generación de los 144,000 será una generación que dirá a Satanás: detrás de mí, Satanás, y que no aceptará el compromiso con el camino de la prosperidad. Tenemos que meditar profundamente en eso, porque no se puede servir a dos amos. Vamos a leer ahora, vamos a pasar a nuestro tiempo en el versículo 25. Entendemos que el versículo 24 podemos aplicarlo al tiempo del comienzo del adventismo hasta su primera fase y su primera apostasía, hasta
1900, más o menos 1950. Y luego dice el versículo 25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Prácticamente son las mismas palabras. Destruirá maravillosamente, dice en el versículo anterior, destruirá sin número, es decir, a muchos. Se repite porque el enemigo también es el mismo ayer y hoy, pero no para siempre. Él es el mismo también, el mismo padre de la mentira y del engaño. Y él destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará. ¿Por qué aquí dice príncipe de los príncipes? Porque aquí se refiere especialmente a los 144,000. El príncipe de los príncipes es el rey que vive en medio de su pueblo. Es el Rey Jesucristo que está donde quiera hayan 2 o 3 que tengan su carácter, reunidos en su nombre o su carácter. Es el príncipe del pueblo santo, pero santo y escogido, es decir, de los que han escogido servirle a él y han negado las tentaciones de Satanás y de este mundo. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, mas sin mano será quebrantado. Aquí estamos en Daniel 2:34 también, la piedra que se desprende sin manos y termina con la historia de este mundo. Entonces comprendemos que en los mismos últimos momentos de este planeta, en los mismos últimos años, últimos pocos años, es cuando se formará el pueblo de los 144,000. Y que esos tendrán una vida como tuvo el Señor y el Juan el Bautista, separados de la organización apóstata, viviendo sin estar comprometidos con el sistema económico de este mundo, viviendo de donaciones, dice ahí, de trabajo, a veces como Pablo, pero sin contratos en este mundo, sin contratos de trabajos, sin depender, sin ser limitados en su servicio a Dios por algún compromiso con el mundo. ¿Sí? El Señor Jesucristo vivía por fe y vivía de donaciones libremente dadas porque Judas tenía la bolsa donde entraba donaciones de personas piadosas que encontraba. Esa era una prueba también para el carácter de los demás, una prueba para ver quién tiene ese carácter dadivoso. Entonces, llegamos al punto central de esta grabación, y es cómo Satanás engañará a la última generación o tratará de engañar hasta los escogidos, hasta los mismos escogidos, dice la Biblia. Recordemos que los Estados Unidos, como nación privilegiada, se ha levantado en esa tierra por voluntad de Dios, y proféticamente fue dejado su levantamiento como país de la libertad, país cristiano, siendo fundado por los que han huido del papismo acá en Europa. Entonces los Estados Unidos han comenzado bien, pero vemos cómo han llegado rápidamente a tener una sociedad corrompida, una
crímenes como en los Estados Unidos. Pocos hay criminales en serie, toda clase de maldad. ¿Por qué se ha concentrado tanta maldad en un país fundado sobre principios bíblicos? Evidentemente aquí está la ira de Satanás. El enemigo ha infiltrado a ese país como ha infiltrado a la Iglesia Adventista. Lo infiltró y lo hizo, o sembró, mejor dicho, sembró algunas semillas de engaño fatal para los Estados Unidos. Queremos referirnos solamente a una semilla en específico que trata del tema de la prosperidad. El enemigo ha introducido en los Estados Unidos con engaño, porque eso se votó cuando no estaban todos, e introdujo los bancos privados. Introdujo el sistema de los bancos privados bien temprano en la historia de los Estados Unidos. Sí, ha introducido el Banco Federal como banco nacional, lo que es un banco que ellos dicen que es independiente, pero funciona como un banco privado. Ha tenido más intentos de corromper la economía de los Estados Unidos cuando ha intentado hacer bancos privados como bancos del gobierno que producen el dinero, pero no lo ha logrado, así que con un pequeño engaño lo ha logrado con el Banco Federal cuando la mayoría de los que tenían derecho de votar eran en casas, era el 12º mes, y con pocos se ha votado la ley. Entonces, estando nosotros en la misma fiesta pagana, casi, estamos alrededor de esa fiesta pagana de la Navidad que tiene el mundo, donde se han logrado tanto, donde Satanás ha logrado tanto en su engaño. Recordamos también de ese evento que ha llevado a los Estados Unidos a ruina, porque ahí ha nacido el sistema de bancos privados, que es un sistema diabólico, es un sistema acerca del cual el presidente de los Estados Unidos que había ha declarado que estos bancos privados llevarían al pueblo y a sus hijos y a sus nietos a la ruina, les quitaría todo lo que tienen. El sistema de bancos privados es maestramente diseñado por Satanás para esclavizar a la gente y para quitarles todo. Pero con la falsa imagen que están buscando la prosperidad. Él presenta una cara de prosperidad como le presentó a Jesús. Le presentó algo brillante, un esplendor casi irresistible al Señor. Pero el Señor conocía la palabra de Dios. Entonces rechazó. Me pregunto cuántos sabios con la misma sabiduría del Señor Jesucristo ha habido en la iglesia o en la organización adventista. Porque Elena de White estaba hablando a una iglesia casi entera que buscaban la prosperidad, buscaban
tener negocios y llenarse de dinero. La misma situación, aún más, aún peor en poder, ha comenzado después de las 2 guerras mundiales. El tiempo de paz que hemos tenido hasta ahora ha sido un tiempo aprovechado al máximo por Satanás y ha llevado al mundo nos referimos a este mundo occidental, a los países, los ha llevado en un falso camino, un camino de la prosperidad, y a todos se les ha presentado este camino de tener una vida buena, de llegar a tener todo el dinero que necesiten, y diciendo que esto es mejorar el nivel de la vida. Y entonces la pobre población que no conocía la Biblia, lo que han hecho, se han sometido al engaño, se han sometido y han tenido que pasar por las escuelas, por la educación que daba Babilonia, bajo el sistema de educación que él había implementado para formar simplemente unos robots, unas ruedas dentadas en un gran mecanismo. Prácticamente él ha engañado a todo el mundo con este evangelio de la prosperidad y no ha evitado a los adventistas. Los adventistas, donde quiera que miremos, todos están buscando el dinero. Todos están tratando de hacer negocios. Hemos conocido adventistas que han llegado millonarios. Imagínense, no sabemos con qué modelo de la Biblia se han comparado ellos, pero han usado todos los poderes que Dios les ha dado, poderes mentales, físicos, de salud, para lograr este propósito. Esta cosa el Señor Jesucristo lo ha rechazado. Entonces, mirando estos versículos y viendo que este rey altivo con sagacidad hará prosperar el engaño, entendemos que la prosperidad es un engaño. Están aquí las dos palabras juntas, y en su mano la prosperidad que Dios ha permitido, es cierto, a hombres santos también, pero no como engaño. Dios permite una prosperidad, un tipo de prosperidad, que Él la trae, pero sin que el hombre renuncie a su santidad, sin que el hombre haga compromisos morales en sus vidas. Y esa prosperidad viene de Dios. Él la da, Él la quita a los que Él considera. Pero cuando el hombre hace como propósito de su vida lograr la prosperidad, Él ya ha escogido su amo. Aquí entendemos en el versículo 25 que este rey altivo hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, y con paz o en tiempo de paz o con una falsa paz destruirá a muchos. ¿De qué manera destruirá? Destruirá o corromperá a muchos. Porque su oferta de prosperidad no es la misma con la de Dios. La prosperidad que ofrece Satanás te hace esclavo, te hace renunciar a los principios morales, te hace renunciar a la salud
Él te roba la salud mientras te da la prosperidad. Él te roba la sensibilidad moral que Dios ha puesto en nosotros, y te roba el tiempo y te roba todo, y te roba la salvación. Aquí dice claramente que destruirá a muchos. Esa prosperidad que Él ha sembrado en el mundo y que ha comenzado desde los Estados Unidos en este último tiempo, pero que ha contaminado toda Europa también, y también a la iglesia, o mejor dicho, a los adventistas, a los que dicen tener la verdad. Este engaño, esta prosperidad que Él ofrece, es un yugo desigual, es un camino de perdición. Esa prosperidad roba la salvación a las personas. No se trata de que Dios quiere que vivamos en miseria, en pobreza. No. Él ha prometido cuidarnos como cuida a los pájaros y a todos. Él ha prometido cuidarnos. Y seguramente hay cristianos en este mundo que han vivido sin ser ligados con las ataduras de Satanás en este mundo, y han tenido todo lo necesario. Han vivido como Jesucristo. Y el que habla puede testificar desde muchísimos años. El Señor cumple su palabra, amados hermanos. Pero el engaño destruidor de Satanás en el día de expiación, uno de los engaños principales, digamos que este engaño es suficiente para perder las almas de los hombres, es atraerlos en su camino de la prosperidad. Entonces, los pobres mortales que se dejan engañados pierden toda su juventud y toda su vida en un engaño, digamos, que no es una realidad, porque la prosperidad que Él ofrece implica llegar deudor por toda la vida. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los bancos, por la aparición de esos bancos privados, se ha introducido el préstamo. Cuando escuchamos de préstamo, no sé qué se levanta en nuestras mentes. Se levanta un sentimiento de seguridad, o se levanta un temor, porque los préstamos, así como ellos los dan, no son la voluntad de Dios. El sistema de préstamo hace a uno esclavo por toda la vida y sin siquiera poder pagar los préstamos. Hay muchísimos americanos que tienen todo, pero porque han prestado dinero de los bancos. Y ahí se dan préstamos y préstamos y préstamos, y ellos trabajan toda la vida sin poder pagar. Hemos visto también personas que no han podido, siendo ya mayores, ni siquiera terminar de pagar los préstamos de la universidad, de sus estudios, que es muchísimo dinero. Los americanos viven en un sistema de préstamos.
Los americanos tienen las vidas que tienen porque piden dinero a los bancos y luego pagan poco a poco y son de esa manera esclavos y no pueden hacer la obra de Dios, no pueden servir luego a Dios. Tienen que quedar así hasta que los préstamos sean pagados, es decir, toda la vida tienen que quedar con las manos atadas. Este sistema de engaño que está descrito aquí en Daniel 8:25 es el engaño que lo ha usado Satanás en el día antitípico de expiación para hacer esclavas a la población del mundo, porque él sabía qué clase de pueblo busca a Dios. Satanás conoce muy bien la santidad que hay en el cielo. Satanás conoce muy bien el carácter de Dios. Satanás sabía muy bien que no se puede servir a dos amos. Y sabía que esto sería fácil para él. Engañar, si fuera posible, hasta los escogidos con esta tentación. Y lo ha logrado. Ha logrado contaminar y destruir la organización adventista como organización. Pero el Señor Jesús se ha salvado a algunos, ha arrancado a algunos del judaísmo, y por eso el Señor en estos días ha arrancado de la boca de Satanás y de este engaño terrible algunas personas. Y Él está tratando de hacer eso. A todos los que el Señor Jesús ha arrancado del mundo y del judaísmo, han tenido que llegar pobres. Recordemos a José de Arimatea, a Nicodemo, a Zaqueo y a muchos otros. Todos estos han llegado pobres, pero bendecidos y felices, no con una pobreza que no tenían que comer, sino con una pobreza que fue una bendición, les aumentó la fe, les ayudó a conocer mejor cuán cerca está Dios en necesidades. El dinero, el mucho dinero, lo que hace es que te hace no sentir la necesidad de Dios. Pero además de eso, crea secularismo, es decir, una vida sin tener necesidad de Dios, sin conocer a Dios, sin buscar a Dios. Es el mundo secular. El mundo secular es el mundo próspero, el mundo que Satanás ha prosperado. Hay muchos países y personas, muchos de los ricos, de las personas prósperas, no son religiosas, no buscan la moralidad. La única religión que tienen es el dinero. Pensemos en Alemania, pensemos en esos países donde la gente lo único que buscan toda la vida es vivir prósperamente. Ese es la religión de este mundo, es el dinero. Es el dinero. Anoche he visto la foto o el icono que tienen en el grupo, que están persiguiendo prácticamente a todos. Nos están persiguiendo con el Bitcoin y con las criptomonedas. Y el icono que tenía ese grupo era un hombre
de traje, arrodillado delante de un púlpito o un trono, no sé qué era, donde había un saco de dinero. Y decía, nosotros adoramos al dinero. Imagínense, este es el mundo, este es el engaño que Satanás ha traído en la paz de este mundo, falsa paz, al mundo. La gente ha pensado que paz significa prosperidad y se han olvidado de Dios. Cristo ha dicho que Él nos dará la verdadera paz, aún en la pobreza. Y la tendremos la verdadera paz. La verdadera paz significa tener la salvación, tener a Cristo. Él es la paz, Él es nuestra paz, dice la Biblia. El que no tiene a Cristo no tiene paz en este mundo. Es esclavo de Satanás. El mundo es ¿cómo se dice? Una tierra de esclavos, como había en los Estados Unidos. El mundo es esclavo de un dueño de esclavos que es Satanás. Aquí en Daniel 8 es evidente este asunto, esa tentación terrible con la cual se le permitió atacar o engañar al mundo, porque Dios no quiere falsos adoradores. Él quiere personas de carácter, como decía Ellen White, hombres de carácter, hombres que no se venden ni se compran. Él quiere pasar por su criba, por su zarandeo a la humanidad y que se queden de su lado solamente los que han podido tomar decisiones como Juan el Bautista o el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede servir uno a dos amos? ¿Cómo puede el Señor usar o hacer de uno que tiene un negocio, sus negocios, hacer un sacerdote, uno de los 144,000? No es posible. Los levitas no tenían negocios en este mundo. Y el Señor nos quiere hacer levitas, entre comillas, es decir, sacerdotes y profetas y reyes. Este es lo que retrasó la venida o el regreso del Señor, porque no encontró 144,000 o el número que sea de testigos que Él necesita que hayan rechazado a Satanás de la manera que la hizo Jesucristo y Juan el Bautista. No ha podido encontrar el Señor el número de sacerdotes necesarios para cumplir su última misión, porque todo el mundo es esclavo de Satanás y del dinero. Son adoradores de Mamona. Verdaderamente había dicho el Señor Jesucristo. Mamona es un ídolo, es un dios y es el dios de este mundo. Y los que buscan el dinero son ídolos, son idolatras también del yo. Porque solamente una persona egoísta puede buscar y puede venderse para conseguir dinero. Pero vamos a leer otra vez el versículo 25. Y con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará. Se levantó Satanás contra Jesucristo cuando Él fue en la tierra, estuvo en la tierra, claramente sí. Se levantó contra Él y le vino tentándole. Se le presentó tentándole. De la misma manera, Él repetirá este ataque al príncipe de los príncipes, tentando a los
llamados para no llegar a ser escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. Muchos seguían a Jesús, pero pocos escogieron dejar todo y seguirle a Él. Es verdad que uno de esos 12 era un traidor, porque ese tenía otros planes ocultos. Hay unos en este mundo que son capaces de vivir en la pobreza y de sufrir todo, pero con planes ocultos, como los jesuitas. Estos son capaces de sufrirlo todo para conseguir sus planes. Esos son fanáticos religiosos. Satanás tiene de todo, pero dice aquí que Dios no permitirá que sean destruidos o corrompidos todos sus santos. Dice aquí que se levantará contra el príncipe de los príncipes, mas sin mano será quebrantado. Eso nos hace entender que el Señor tendrá su ejército de testigos finales en esta tierra, testigos que vivirán como Cristo por fe, y como los otros profetas que hay, todos han seguido el mismo ejemplo. El mismo ejemplo, todos han vivido por fe. Aunque no han tenido la prosperidad de Salomón, o de Abraham, o de Job, no importó eso. El ejemplo no son ellos, y el Señor no nos ha prometido dinero o prosperidad. Él nos ha prometido sostenernos en toda necesidad y sostenernos si acudimos a Él, si tenemos la fe suficiente. Recordemos cómo Elías ha sido sostenido en una crisis terrible de hambre en esta tierra. Él ha sido sostenido. Pero estos días que vivimos son el tiempo más terrible que ha habido en este mundo. No ha habido hasta ahora una oscuridad tan densa como esta de ahora. El mundo parece más cristiano que nunca, con tantas religiones y con un papa tan bueno y con tantos planes de hacer de este mundo un mundo de paz. Parece un mundo iluminado este mundo, pero a la vez Dios nos dice que no es lo que aparenta, sino que el mundo está en las tinieblas más densas que jamás han habido. El mundo es esclavo de Mamona, del egoísmo y de Satanás. Y el único que ve eso es Dios y los que han sido liberados. Los que han sido liberados, los que han hecho el pacto con sacrificio, los que han pisoteado a la serpiente en su cabeza, son los que se dan cuenta de esa realidad. Los que no lo han hecho no se dan cuenta y les parece injustas las reprensiones de los que han hecho el pacto de Cristo Jesús. Así son las cosas. Y aquí, terminando este tema y comentando un poco más de los bancos privados, quisiéramos decir que nosotros tenemos un estudio hecho hace años atrás. Creo que se llama el Decreto de Liberación. No sé si tenía varias partes. Les recomendamos
a estudiar y a leer este estudio con oración, Elena de White, es verdad que ella ha prestado dinero a los bancos, pero no es lo mismo que un egoísta pida dinero prestado o que un altruista pida dinero prestado. No es lo mismo. La obra de Dios necesita dinero, pero la obra de Dios no se va a hacer nunca esclava de Satanás en esa petición de dinero. ¿Sí? Jesús no se hizo esclavo porque le faltó. Han estado días y días sin tener que comer, hasta que casi se caían los miles que le seguían, se caían de hambre. Y finalmente el Señor ha hecho el milagro de multiplicar lo que tenían. Ese sistema de préstamos que ha introducido Satanás en este mundo es un sistema pensado para llegar atados, para llegar esclavos, para perder prácticamente todo lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios, que es nuestro tiempo, nuestra salud y nuestra fuerza mental. Eso pide el Señor de nosotros. Pide todas estas cosas de nosotros. Todas estas cosas nos las roba Satanás en el momento que decidimos pedir dinero prestado a los bancos privados. Esos bancos son instrumentos de Satanás para despojar a todo hombre de lo que tienen y a tenerle esclavo y perdido, como dice aquí, destruido. Con la paz destruirá a muchos. Y dice antes también, destruirá fuertes o sin números. La palabra aquí dice fuertes, pero significa sin números. Destruirá sin números y al pueblo de los santos. La iglesia adventista ha caído porque ha sido corrompida con este espíritu del egoísmo y de la prosperidad, de la búsqueda de prosperidad, y entonces con Elena de White se ha muerto el adventismo como organización. Luego el Señor ha podido tener alguno y otro solamente así como ha tenido a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo, fuera del judaísmo. Así que la iglesia victoriosa de Dios es una iglesia victoriosa sobre las tres tentaciones de Jesús también. Si uno no vence en este punto, no podrá vencer. No podrá servir a Dios, no podrá prácticamente hacer parte del pueblo que verá a Cristo sin probar la muerte. No podemos decir que nadie podrá ser salvo. Dios sabe, pero Elena de White ha clamado, ha llorado, ha gritado intensamente. Hemos leído esas citas, muchísimas citas que estaba escribiendo a muchos de todas las edades, incluso a los que estaban antes de la muerte, y ni siquiera en esos momentos ellos no querían entregar la herencia, lo que tenían, para ser usada en la obra del Señor. No querían. Había un egoísmo satánico en la iglesia de Dios. De la misma manera encontró el Señor Jesús al judaísmo. Y esta fue el judaísmo también que se levantó en el corazón de Salomón y fue corrompido también en este camino.
Es mejor ser pobre en este mundo, pero con fe en Cristo Jesús. En ese camino de la pobreza no hay cadenas, no hay esclavitud, no hay compromisos. El que tiene la suficiente fe de existir en este mundo sin pedir dinero prestado a los bancos privados o sin hacerse esclavos con contratos de 1 año, 2 años, 5 años de trabajo, aquel va a sobrevivir a lo que viene. Este mundo está formado, está moldeado por Satanás de tal manera que ninguno se escape, que casi ninguno se escape de sus manos. Y ni de día ni de noche no tendrán descanso, ni siquiera podrán guardar el sábado los que llegan, los que adorarán a Mamona. Pero Jesús y sus discípulos vivían en paz con Dios, vivían libremente y hacían la obra de Dios. Y este es el camino o el sendero angosto, muy angosto de la salvación. Decimos esto para que todos comprendan, y especialmente las 5 vírgenes que deben ser despertadas de entre los laodicenses, porque la iglesia laodicense es una iglesia adoradora de Mamona, adoradora del yo. Ellos tienen que despertar del egoísmo. Ellos tienen que salir de la condición de Jacob. Jacob sirvió por una esposa. Y cuando le dijo el Señor eso, o cuando se escribe en la Biblia, eso no es algo virtuoso. Esa es una reprensión de Dios. Él no tenía que servir por una esposa. La esposa la da Dios sin el hombre tener que comprometerse a nada, con nadie. Él no ha tenido la fe de conseguir esposa de esa manera. Él no ha tenido la fe de conseguir su vida sin hacerse esclavo. Y ha sufrido las consecuencias. El Señor libertará 5 vírgenes prudentes que en número real no sabemos cuántos serán. De ese adventismo mundial apóstata que hay, el Señor podrá liberar. Y es el tiempo de las lunas nuevas, de las lunas llenas, de los sábados y de las festividades anuales, los momentos cuando el Señor quiere que toquemos trompeta, que invitemos, que abramos los ojos de estos hermanos adormecidos en ese falso camino de Satanás. Tratemos de hacerlo recordando que mañana, después del sábado, es luna nueva. Tratemos de buscar a nuestros hermanos por toda red social y pongámosles algún estudio, algún sermón que abra los ojos acerca de estos peligros de los últimos días. Aquí terminamos este tema con el temblor, con el temor para toda la iglesia de Dios acerca de este punto, porque esta tentación es una tentación tan sutil y tan agradable a los sentidos carnales que no muchos podrán
tomar la decisión de Cristo Jesús. Oremos y oramos por nosotros mismos y oramos por todos para poder aguantar hasta el fin en el camino bendito del sendero angosto de Cristo Jesús. El Señor sabe, dice ahí, sabe bendecir y sabe proteger, sabe cuidar de los que honran su nombre y de los que imitan su vida, de los que siguen su ejemplo. El Señor sabe salvar de sus pecados a los que toman una tan grande decisión como esta, tal como hizo con los 11. El Señor honrará a los que le honran. Que la paz, no del mundo, sino de Cristo Jesús de Nazaret, y su vida la tengan todos los que escuchan este mensaje. Amén.